Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa, como ya me presento en algunos videos y estamos desarrollando lo que son conferencias y entrevistas en este canal en YouTube y también en Facebook. Siempre les pido que visiten Facebook como Elvis Orellana Espinosa y con ese mismo nombre me pueden encontrar en YouTube. Asimismo, en diferentes otras redes sociales como Instagram, Twitter, LinkedIn, Blogger y por supuesto a mi WhatsApp o número de teléfono acá en el Ecuador, el 593, que es el código del país, 995-3842-75. O también a través del Messenger de Facebook como Elvis Orellana Espinosa. El día de hoy vamos a tener una conferencia sobre sistemas complejos interdisciplinarios. Vamos a hacer una reflexión, una conferencia, una videoconferencia sobre sistemas complejos interdisciplinarios. Eso principalmente. En el canal de YouTube que les había mencionado, como Elvis Orellana Espinosa, ustedes van a encontrar ahí diferentes conferencias y entrevistas sobre psicología teórica, psicología aplicada, lo que es investigación, entre otros temas, y también lo que son varias conferencias en el campo científico, deportivo, futbolístico, cultural, etc. Ya. Es importante esta conferencia de sistemas complejos interdisciplinarios y para ir desarrollando algunas ideas sobre esta temática, hemos desglosado parte por parte. Entonces, ¿qué es esto del pensamiento sistémico? ¿Sí? Eh, los sistemas, ¿cómo entender los sistemas? ¿Qué es un sistema? ¿Sí? Y bueno, pues un sistema es un todo estructurado, interrelacionado, ¿sí? Y podemos tener sistemas vivos, sistemas sociales, sistemas humanos, sistemas organizacionales, sistemas familiares, ¿sí? Un sistema es un todo interrelacionado, donde que el todo es más que la suma de las partes, ¿ya? Ese es un sistema. Y bueno, tengo ya conferencias que he hablado sobre esto desde otra mirada, sobre, por ejemplo, tengo una conferencia sobre psicología sistémica, ¿sí? Yo les recomiendo que antes o complementario a esta conferencia, ustedes puedan revisar lo que es la conferencia sobre, entran al canal de YouTube, me buscan como Elvis Orellana Espinosa y dentro del canal ustedes van a encontrar esta conferencia sobre psicología sistémica. ¿Sí? Ahí me centro básicamente en los sistemas psicológicos, pero es complementaria y ya doy pautas sobre lo que es el pensamiento sistémico y la psicología sistémica. Otra conferencia que tengo se llama metapsicología. ¿Sí? Se llama metapsicología. Entonces, esa también está muy relacionada con esta conferencia y pues les invito a esas dos, principalmente a esas dos conferencias que tengo en mi canal en YouTube. Eh, eso principalmente y ahora relacionando con lo que es el pensamiento sistémico, como les había dicho, los sistemas pueden ser sistemas vivos, sistemas sociales, pueden ser sistemas humanos, pero ¿qué es un sistema? Un sistema es un todo, ¿sí? Es un todo interrelacionado donde que el todo no es la suma de las partes, sino las interrelaciones entre las partes que dan un todo, digamos, un organismo, un organismo en general, digamos así. ¿Sí? Entonces, eh, el pensamiento lineal clásico, mecanicista, reduccionista, lo que hace es fomentar el análisis. ¿Sí? ¿Y qué significa análisis? Es separar un todo, valga la redundancia, en micropartes o en partes para profundizar en cada una de sus partes para entender el todo. Mientras que el pensamiento sistémico no divide un fenómeno, una situación en partes, sino que ve las interrelaciones entre las partes. ¿Sí? Es decir, que uno más uno en el pensamiento sistémico no es dos, sino es un sistema lineal. En el pensamiento sistémico, uno más uno no es dos. Puede ser
2, puede ser 4, puede ser 5, puede ser 10, puede ser 20, ¿sí? Aquí entra un tema más bien ya de tipo, de otra visión de la perspectiva lineal, inclusive de las matemáticas, ¿ya? Pero yo no soy matemático, eso ya dejaré para alguien que sepa matemáticas, lo que son las matemáticas cuánticas o los números cuánticos, pero desde mi perspectiva, sí que es el tema más bien de las letras, de la investigación cualitativa, ¿sí? Por eso no voy a entrar en temas matemáticos a fondo, pero digamos que para un tema didáctico, en los pensamientos sistémicos, una parte más otra parte no hace dos partes, sino que puede ser 2, 3, 5, 10, 20, etcétera. Entonces, a lo que voy es que un sistema no es la suma de las partes, sino las interrelaciones entre las partes. Entonces, lo que nos fijamos no son en los componentes o en las partes de un sistema, sino en las interrelaciones, entre las interrelaciones del todo, la relacionalidad del todo. Y por eso que el pensamiento sistémico, ¿cuál es su objeto de estudio? Pues las relaciones, los vínculos, los lazos, las conexiones, las interacciones o las redes, ¿sí? Los vínculos. Esto ya lo explico de alguna manera, como les dije yo, en mi conferencia sobre psicología sistémica y en metapsicología, ¿ya? Entonces, el objeto de estudio de los sistemas, del pensamiento sistémico, son las relaciones. Por ejemplo, alguna vez tuve la oportunidad de participar en la Universidad de Cuenca en una conferencia, en un congreso de neurociencias que se hizo en la Universidad de Cuenca en el año, si no estoy mal, es en el año 2017. Se hizo una conferencia sobre neurociencias y ahí había un neurobiólogo, un neurocientífico que lidera el proyecto Brain, sí, en español, el proyecto Brain, en Estados Unidos y que fue financiado incluso por el gobierno de los Estados Unidos y que tiene una duración de 15 años. Seguramente ahorita ya están en el quinto, sexto año de investigación. Ese proyecto estaba planteado para 15 años. Y no me acuerdo el nombre, pero es Yuster, creo que es el líder del proyecto Brain. Rafael Yuste, creo que es, Rafael Yuste, si no estoy mal. Entonces, él en esta conferencia que daba en el Congreso de Neurociencias decía que tradicionalmente las investigaciones sobre las neuronas en el cerebro se han hecho en profundizar lo que es una neurona independientemente de las otras, analizando cada neurona en el cerebro. Pero no se había investigado las conexiones de grupos o las activaciones de grupos de neuronas, las relaciones entre las neuronas en el cerebro, las zonas que se activan cuando uno hace determinada actividad y que no había ni siquiera instrumentos para medir la activación de zonas y las interrelaciones entre las neuronas. Entonces, por ejemplo, esa ya es una visión sistémica de entender los procesos de investigación en un fenómeno que es las neuronas en el cerebro y cómo éstas se activan para determinados comportamientos o conductas o incluso hasta enfermedades. Ya, entonces, ese es un ejemplo de cómo se hace un objeto de estudio al pensamiento sistémico. El pensamiento reduccionista, que es lo contrario al pensamiento sistémico, el pensamiento reduccionista lineal, lo que busca es más bien profundizar en cada neurona a profundidad, sin ver la relación entre las neuronas. Y además, no es que el pensamiento sistémico es diferente al pensamiento lineal de causa-efecto. Sí, esto ya lo voy a explicar después, bueno, con todo ya me estoy adelantando. Entonces, no ve causas-efectos, ve la causa puede ser el efecto y el efecto puede ser la causa. Y además hay multicausas y multiefectos, ¿ya? Entonces, está en contra del pensamiento lineal, del pensamiento reduccionista, del pensamiento mecanicista, del pensamiento sistémico. Y por lo tanto, en lo que se fija son en las relaciones. Por ejemplo, si es que vamos al campo de la psicología de la salud o la psicología clínica, por ejemplo, ¿ya? Si es que alguien tiene una depresión, por ejemplo, en el seno de una familia, si alguien tiene depresión, ¿sí? En una familia, pues no se indaga demasiado en esa persona, sino en su sistema familiar, por ejemplo, o en el sistema familiar de esa persona, o en el sistema laboral de esa persona, o en el sistema social de esa persona.
Me explico. Por ejemplo, si vamos a analizar la depresión de un individuo, no nos fijamos tanto en el individuo, sino las relaciones que mantiene con los otros miembros de la familia o con los miembros de su grupo de trabajo o con los miembros de su sistema de amistades, en su seno social, por ejemplo, en las interrelaciones con el medio social. Pueden ser amistades, pueden ser amigos, jorga de amigos, etc. Entonces, si es que hay una depresión, no nos vamos a profundizar en ese individuo, sino en las interrelaciones de ese individuo con otros sistemas, como es el sistema familiar, el sistema laboral, sus compañeros de trabajo, sus jefes, etc. Y eh, su sistema, por ejemplo, barrial o de amistades. ¿Ya? Entonces, eso es el pensamiento sistémico. No nos fijamos en los individuos o en las partes, sino en las interrelaciones de esas partes. ¿Ya? Lo mismo, por ejemplo, otro tema, qué sé yo, otro ejemplo. Entonces, el un ejemplo es el del cerebro, de las neurociencias, el otro ejemplo es el de la depresión de un individuo, supuestamente. Otra situación puede ser la política, ¿sí? Si hay un presidente que es dictador, ya que aglutina todas las funciones del Estado, ya que se toma la función ejecutiva, pero también se toma la función legislativa, la función judicial y los gobiernos locales, entonces no vamos a solamente a mirar a ese dictador, hay que ver el sistema de ese dictador, es decir, la relación de ese dictador con su partido político, por ejemplo. ¿Ya? ¿Cómo se lleva él con los miembros o cada uno de los miembros de ese partido político? O si ese político, ese individuo, ese presidente de la República tiene vínculos con otros, ¿quién le financió o quién le está financiando para que haya llegado al poder? ¿Qué grupos económicos están junto a él o están relacionados con él? Las relaciones de ese presidente dictador con empresarios o con poderes económicos, por ejemplo. Pues puede ser que esta persona simplemente sea una marioneta de algunos grupos económicos poderosos, este dictador que esté ahí, que haya durado, por ejemplo, 10, 20, 40 o 60 años. ¿Ya? Y además también hay que ver las relaciones de los ciudadanos que le permiten que esa persona sea un dictador. ¿Ya? Entonces, todo eso son sistemas, tanto en el tema sistemas sociales, como el caso de la dictadura, sistemas familiares o asimismo sociales en el caso de la depresión, o en el caso de las neuronas, un determinado comportamiento que no se investiga la neurona como única, como un ser aparte, sino en relación con otras. Es por eso que el pensamiento sistémico indaga mucho lo que son las relaciones, los vínculos, los lazos, las conexiones, las interacciones y las redes. Y aquí explico esto, ¿sí? El pensamiento, y esto está relacionado con el pensamiento complejo. ¿Ya? Por eso es que son sistemas complejos interdisciplinarios. Entonces, aquí ya es lo que mencioné anteriormente. Un libro importante también para el pensamiento complejo es Fritjof Capra. Si ustedes ven aquí en pantalla, este libro importante, tiene algunos libros Fritjof Capra, pero uno de los más importantes es La trama de la vida. Una nueva perspectiva de los sistemas vivos, entonces, para entender los sistemas complejos vivos, ¿ya? Fritjof Capra, este famoso físico, y que también tiene otro libro que se llama El Tao de la Física, ¿ya? Entonces tiene estos dos libros que yo he leído en partes, digamos, no todo, porque hay temas bastante complejos. Él es un físico, entonces es difícil entender muchos temas, pero lo básico, algunos insumos sí es posible entender. Entonces les recomiendo yo Fritjof Capra, La trama de la vida, una nueva perspectiva de los sistemas vivos y el Tao de la física. Entonces el pensamiento complejo lo que dice es que el todo es más que la suma, por eso está relacionado, por eso está relacionado el pensamiento sistémico con el pensamiento complejo. El todo es más que la suma de las partes. El pensamiento complejo desborda o va más allá del funcionamiento o el análisis de cada una de las partes de los sistemas. Más bien lo que busca es una síntesis de los fenómenos. Entonces no provoca el análisis. El análisis significa un fenómeno, dividirlo en partes y profundizar en cada una de las partes. Lo que hace la síntesis, a diferencia del análisis, ¿sí? La síntesis lo que hace es más bien ver las relaciones entre las partes, sintetizar los sistemas, ¿sí? Los sistemas complejos
y ves la síntesis lo que hace, en vez de descomponer en partes, es integrar y buscar las relaciones entre las partes. Entonces, busca la síntesis de los fenómenos del pensamiento complejo, así como las relaciones entre las partes, es decir, la relacionalidad del todo el sistema. Estudia los fenómenos no lineales, ya no es esto de causa-efecto, como ya habíamos explicado. Pueden haber fenómenos o hechos multicausales de una determinada situación, ¿ya? Por ejemplo, el pensamiento reduccionista lo que hace es ver simplemente, qué sé yo, en el caso de a ver, vamos al tema del tráfico en una ciudad determinada. Hay un exceso número de vehículos y se concentra el tráfico en la parte urbana, en un centro histórico, por ejemplo, de la ciudad de Cuenca. Entonces puede ser que una causa es que hay demasiada importación de vehículos, demasiada importación de vehículos. Esa puede ser una causa. Y la consecuencia sería el tráfico en la ciudad. Pero el pensamiento complejo no solamente ve una causa, sino es multicausal, puede ser. Y además es que la consecuencia, que sería, puede ser también una causa de lo otro. Es como que bidireccional y multidireccional. Entonces, el tráfico puede ser la causa, ¿sí? El exceso de tráfico puede ser la causa de la importación de vehículos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, es multicausal, es de ida y vuelta y puede haber otras interrelaciones entre los procesos. Por eso que es un sistema complejo, que no es lineal. Estudia los fenómenos no lineales más allá de las perspectivas de causas y efectos. Se relaciona con el orden en el aparente caos. Y por eso es que es importante aquí revisar la teoría del caos, que es un poquito más complicada de entenderla, o la geometría fractal, patrones de Mandelbrot, que es el autor. Entonces, en todo ese caos que es el tráfico hay que ver ciertos patrones de comportamiento, ¿sí? Entonces, qué sé yo, para evitar el tráfico en la ciudad de Cuenca puede ser que disminuyamos o pongamos impuestos altos a la importación de vehículos. Puede ser, esa puede ser una solución para demasiado tráfico en la ciudad. Otra solución puede ser que se peatonice, ¿sí? Que se peatonice el centro histórico de la ciudad de Cuenca, ¿ya? Otra causa y solución también a ese problema puede ser la vida sedentaria y son muy cómodos o fáciles los cuencanos y por lo tanto hay que promover más bien el uso de medios de transporte alternativos. Y ahí tengo una entrevista que les recomiendo con Adrián Romero. Les recomiendo la entrevista con Adrián Romero y ahí hablamos y profundizamos el tema del tráfico en la ciudad de Cuenca. ¿Ya? Entonces, otra de las causas puede ser que la gente es muy cómoda. Por lo tanto, hay que educarle, informarle sobre los beneficios del uso de la bicicleta, el caminar, hacer actividad deportiva, etcétera. Entonces, puede ser otra causa, ¿sí? Entonces, es multicausal, pero al mismo tiempo, estas situaciones generan también otros efectos, no solamente el tema del tráfico en la ciudad, sino que también puede ser los altos índices o niveles de estrés, ¿sí? Entonces, si ven que, por ejemplo, el uso del vehículo puede generar una consecuencia que es el tráfico en la ciudad de Cuenca, pero también puede generar otras consecuencias como los altos niveles de estrés, los altos niveles de violencia y de agresividad que se dan, por ejemplo, por el demasiado tráfico y los conductores. Además, el exceso de la importación de vehículos puede estar generando una crisis económica en las familias. En vez de utilizar ese dinero para otro para crear empresas, se está utilizando en el alto consumo de vehículos. ¿Ya? Entonces, si ven que es un tema que se va ampliando, no es un tema reduccionista de que simplemente pensar que el tráfico de la ciudad en Cuenca se da porque hay solamente la importación de vehículos excesivos.
No, pues hay otros factores también. Hay otros factores. Entonces, y al mismo tiempo, esa concentración del tráfico genera otros temas, sí, genera otros temas como es estrés, violencia, altos índices de atropellos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un fenómeno diverso, no lineal. No es causa-efecto así de simple, sino que hay muchas causas, hay muchos efectos y entre estos se relacionan. Digamos, es la relacionalidad del todo y hay que ver cuáles son los patrones más relevantes en eso, porque de pronto el verdadero problema no sea el tráfico en la ciudad de Cuenca. El verdadero problema puede ser un tema de conciencia ciudadana. Me pongo un ejemplo. ¿Ya? O puede ser un tema de política pública, etcétera. Entonces, por eso es que en esos fenómenos hay que encontrar cuáles son los patrones de comportamiento de ese aparente caos. Y por eso ahí entra el tema de la teoría del caos, la geometría de los fractales. ¿Ya? La geometría de fractales también está relacionada con un pensamiento importante del taoísmo, que es como es como es el microcosmos, es el macrocosmos. El macrocosmos está relacionado con el microcosmos y el microcosmos está relacionado con el macrocosmos. Entonces, les invito ahí a leer un libro importante que es el Tao Te Ching, ¿sí? De Lao Tse, del pensamiento taoísta. Y también el Tao de la física, que es justamente de Fritjof Capra, ¿sí? Son libros, se ven cómo se va haciendo como conexiones, como relaciones lo uno con lo otro. En cosas que pensamos que aparentemente no hay una relación una cosa con la otra, hay relaciones, muchas relaciones, es la relacionalidad del todo. Ya, entonces, les invito también a investigar un poquito sobre lo que es la teoría del caos. Yo sé que yo no logro entender completamente la teoría del caos, porque a veces dan números, otras cosas, pero yo creo que hay videos en YouTube y libros también que nos pueden enseñar de una manera un poco más didáctica la teoría del caos. Yo sé que es una teoría bastante complicada, bastante profunda, difícil de entender, pero de pronto ciertas cosas uno sí va entendiendo, ¿ya? Y lo mismo el tema de los fractales. ¿Ya? Es difícil comprender porque entra geometría, entra matemáticas, pero también ahí hay un componente cualitativo que nos permite entender la teoría del caos y hay un componente cualitativo que nos permite entender la geometría de fractales. Entonces, hay que comenzar un poco a tratar de entender estos, aunque no comprendamos del todo. Yo tampoco soy un experto en estos temas, pero sí trato de difundir y de promover que la gente conozca estos temas, así mismo como yo estoy en ese camino, ¿sí? De ir comprendiendo de pronto lo que estoy acá afirmando no sea completamente verdad. Eh, por eso siempre invito a que más bien investiguen otras fuentes. Entonces, geometría de fractales, teoría del caos, el Tao de la física de Fritjof Capra, el Tao Te Ching de Lao Tse, son libros que nos permiten entender el pensamiento complejo, los sistemas complejos. Ya. El pensamiento interdisciplinario. ¿Ya? Entonces, el pensamiento complejo va más allá del pensamiento disciplinario y la separación de las ciencias. Eso es importantísimo, ya que hace una crítica o critica a la división o separación entre ciencias naturales y ciencias sociales. Este reduccionismo que hay muchas de las veces desde la escuela nos forman así. Estudios sociales por un lado y ciencias naturales por otro. ¿Ya? Desde la escuela. Cuando hay una relación entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, y por eso hay que ver ese pensamiento interdisciplinario. Entonces, el pensamiento interdisciplinario y también el pensamiento sistémico cuestiona este reduccionismo de separar por un lado ciencias naturales y por otro lado ciencias naturales, ciencias sociales y ciencias naturales. Son como, y eso se fue promoviendo principalmente desde la modernidad y la ilustración europea con el surgimiento de las enciclopedias, ¿ya? Entonces se separó ciencias sociales con ciencias naturales, cuando esas dos están relacionadas. Entonces, lo que plantea el pensamiento complejo es la interdisciplinariedad, incluso la metadisciplinaridad. Y ahí les invito a la conferencia sobre metapsicología. Pero vamos a hablar hoy día de lo interdisciplinario, que es fundamental.
Lo disciplinario es el exceso de especialización y separación entre las ciencias. Incluso ahora ya no solamente se separa entre ciencias naturales y ciencias sociales, sino que las mismas ciencias naturales están separadas. Por un lado hay los físicos, por otro lado hay los biólogos, por otro lado los zoólogos, por otro lado los geólogos, por otro lado los químicos. Entonces hay especializaciones demasiadas de las ciencias naturales y lo mismo sucede con las ciencias sociales. Hay una separación extrema de las ciencias sociales y se ha subdividido las ciencias sociales cada vez más. Entonces ahora hay sociología, por un lado. Por otro lado, antropología. Por otro lado, la psicología. Por otro lado, la historia. Y así, etcétera, etcétera. Se va como demasiada especialización que hasta cierto punto es bueno tener una especialización. El pensamiento disciplinario, de irse especializando, ¿sí?, en una disciplina concreta a fondo, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de los médicos, ¿ya? Ustedes no tienen solamente médicos generales y no hay especializaciones en medicina general quizás. Bueno, ahora con la medicina holística de pronto ya se está rescatando eso, pero lo que ha hecho la medicina es demasiadamente especializaciones de los médicos. Entonces, hasta cierto punto yo digo está bien. Está bien hasta cierto punto tener una especialización, pero siempre y cuando no se deje de mirar el todo, ¿sí? No se deje de mirar lo general. Ahora tenemos médicos, especialistas, médicos otorrinolaringólogos, médicos psiquiatras, médicos gastroenterólogos, médicos, ya, entonces, usted va a un médico gastroenterólogo y claro que hay algunos que sí todavía mantienen esa perspectiva de verlo al ser humano integral, pero usted va a un gastroenterólogo y dice, no, este es un tema de corazón, entonces le manda de pronto al cardiólogo, ¿ya? ¿Y cuánto le cuesta incluso? El cardiólogo dice, no, no, este es un problema de, qué sé yo, de riñones, entonces le manda al urólogo, etcétera. Entonces, ese es el gran problema de la demasiada especialización, es que se deja de ver el todo, solamente se ve las partes, ¿ya? Lo mismo sucede no solamente en la medicina, sino en la misma psicología, que es el campo donde que yo me manejo. Y esto siempre lo digo y por eso digo en las dos conferencias que les recomiendo. Psicología sistémica y la metapsicología, las dos conferencias. Las dos conferencias sobre metapsicología y sobre psicología sistémica. Entonces, en el campo de la psicología sucede algo parecido. ¿Sí? Es mi campo que puedo hablar más y con más sentido. Aunque bueno, está relacionado también con los otros campos. Hay, por ejemplo, psicólogos clínicos. Está bien ser un psicólogo clínico especialista, digamos. Ya se especialista en psicología clínica. Pero el problema de los psicólogos clínicos es que ya por poco casi quieren ser como médicos, como psiquiatras o como neurólogos. Entonces, ese es el gran problema. Y dejan de ser psicólogos, dejan de ver la integralidad de la psicología y se quieren parecer cada vez más a los médicos o quieren parecerse más a los, claro, sería a los médicos, a los psiquiatras y a los neurólogos principalmente. Lo mismo sucede en la psicología social, donde he sido profesor yo y que es una carrera nueva, psicología social. Ahí les recomiendo, en el tema de la psicología clínica, les recomiendo las conferencias con Javier Muñoz Astudillo y con Fanny Auquilla. Sí, con estas dos conferencias les recomiendo en el campo de la psicología clínica. Entonces, de especializar demasiado a un psicólogo en lo clínico te deja de mirar otros componentes de la psicología. Y lo mismo sucede en el campo de la psicología social. El psicólogo social quiere parecerse demasiado al sociólogo, o al antropólogo, o al trabajador social, ¿ya? Entonces, ese es el grave problema de la psicología tan especializada, que el psicólogo deja de ser psicólogo, el psicólogo social deja de ser psicólogo para parecerse cada vez más al sociólogo y se relaciona demasiadamente con los sociólogos y pierde de vista otros componentes de la psicología, como es la biología, como es las neurociencias, como es la química, las ciencias naturales. Entonces, ese es el grave problema de la hiperespecialización. Así como el psicólogo clínico se quiere parecer demasiado al médico, al psiquiatra, al neurólogo, el psicólogo social se quiere parecer demasiado
al trabajador social, al sociólogo o al antropólogo y pierde su esencia de ser un psicólogo. Ese es el gran problema de la demasiada especialización. Ahora, está bien ser un psicólogo social, pero sin irse demasiado a la sociología, dejando de ser psicólogo. Está bien ser psicólogo clínico sin irse demasiadamente a parecerse a un psiquiatra o a un médico o a un neurólogo. Está bien hasta cierto punto, pero sin dejar su esencia, que es la psicología. Lo mismo en la psicología laboral y organizacional, ¿ya? El psicólogo laboral y organización se quiere parecer o después se ve haciendo cosas que de pronto hace un contador o hace un administrador de empresas, ¿sí? O hace un economista, ¿sí? Entonces, ese es el gran problema de la psicología laboral, que hay psicólogos que han perdido su esencia de ser psicólogos y se ven haciendo temas más bien administrativos, ¿sí? Contables, haciendo roles de pago, haciendo actividades administrativas que hace un economista, que hace un contador, que hace un administrador de empresas. El psicólogo a veces termina perdiendo su esencia de psicólogo para parecerse al administrador de empresas, al contador y al economista, incluso al ingeniero en marketing. Está bien hasta cierto punto, pero, o sea, demasiado irse hacia ese lado y dejar su esencia psicológica es un tema grave. Lo mismo el psicopedagogo, el psicólogo educativo. El psicólogo educativo pierde su esencia a veces de psicólogo y termina pareciéndose demasiado a un profesor de lengua y literatura, a un profesor de estudios sociales, a un profesor de filosofía. Entonces, ese es el gran problema del psicólogo educativo, que pierde su esencia de ser psicólogo y termina pareciéndose demasiado a un pedagogo o un profesor, como les dije, de filosofía, de estudios sociales o de lengua y literatura. Esos son los problemas. Y pierde su esencia de ser psicólogo. Y lo mismo en el campo de la psicología deportiva, ¿ya? Por ejemplo, en el campo del fútbol. Hay psicólogos deportivos que de pronto quieren parecerse demasiado al entrenador, al director técnico de fútbol, al preparador físico y pierde su esencia, que es la psicología. Y así en diferentes campos de la psicología aplicada. Entonces, ese es el gran problema de la hiperespecialización, que se pierde la esencia de ver el todo. Entonces, yo por eso digo, más bien el psicólogo tiene que ser un psicólogo integral, que maneje muy bien las escuelas y las corrientes psicológicas, que por más psicoanalista que sea, no tiene que perder de vista lo sistémico, no tiene que perder de vista lo cognitivo, lo humanista, lo transpersonal, etc. ¿Ya? Si es que eres psicólogo social, no te olvides que también tienes que estudiar un poquito y practicar también lo que es la psicología clínica, lo que es la psicología educativa, la psicología social. ¿Ya? Y si eres psicólogo clínico, no te olvides que también tienes que estudiar, tienes que practicar, tienes que tener una cierta experiencia en el campo de la psicología social, en el campo de la psicología educativa, etc. Entonces, yo por eso es que estoy un poco medio... Bueno, de pronto a alguien sí le interesa más bien la hiperespecialización y bueno, pues de su caminar. ¿Ya? Pero yo soy de los psicólogos que pienso que un psicólogo tiene que ser más integral, no separar demasiadamente o especializar demasiado la psicología. Y bueno, de hecho hay otros compañeros que en cambio dicen, no, pues o sea, hay que especializar, pues eso es su mirada y puede ser válida, pero lo que busca el pensamiento interdisciplinario es no reducir la ciencia y no reducir las ciencias, o sea, no separar demasiado las ciencias naturales y las ciencias sociales, ver las conexiones que existen entre ciencias naturales y ciencias sociales. Y ahí les invito, por ejemplo, a una entrevista con Juan Pablo Martínez, que es un biólogo, pero también el biólogo estudia la vida, los sistemas naturales, etcétera, los animales, las plantas, al ser humano. Pero también tiene un componente de antropólogo, Juan Pablo Martínez. Él también ha investigado lo que es la cultura, ¿sí? La gestión cultural, ¿ya? Entonces tiene esas dos partes, de las ciencias naturales y las ciencias sociales. Entonces, ¿cuáles son los puntos en común entre las ciencias naturales y las ciencias sociales? De pronto, la naturaleza puede ser también investigada por las ciencias sociales y la sociedad puede ser investigada por los biólogos
o por los físicos, desde su mirada. Entonces, eso es el pensamiento interdisciplinario. ¿Ya? Como decía, por ejemplo, en el campo de la psicología social, también es de alguna manera un pensamiento interdisciplinario, porque complementa la psicología con la sociología. El campo de la psicología clínica complementa la psicología con la psiquiatría o la neurología. Y así otros campos. Por ejemplo, hay la biología cultural. Entonces, como el caso de Juan Pablo Martínez, biólogos que conocen de antropología. Y al mismo tiempo también hay la antropología biológica o la antropología física. Hay antropólogos que investigan lo físico, la materia, la naturaleza. Entonces, ¿cómo hay esas relaciones? De pronto, naturaleza y sociedad son un mismo fenómeno, ¿ya? Entonces, eso es tratar de pensar en perspectiva interdisciplinaria. Entonces, hay, en las ciencias hay el pensamiento disciplinario, que es el exceso de especialización, y hay el pensamiento multidisciplinario, es decir, que múltiples disciplinas separadas, cada una analiza un mismo sistema, un mismo componente, o un mismo fenómeno. Ya vamos a explicar un poquito más allá, más adelante esto. Entonces, son múltiples disciplinas, por ejemplo, para investigar el tema del tráfico, ¿sí? En la ciudad que habíamos puesto, el tráfico en la ciudad de Cuenca. Necesitamos ahí una mirada de un economista, una mirada de un psicólogo, de un sociólogo, de un biólogo, o de un ingeniero en civil, por ejemplo. Entonces, el disciplinario es que cada uno, perdón, que solamente se entiende el tráfico de la ciudad, ¿sí? Esto es medio difícil de entender y de explicar también. El tráfico de la ciudad, el exceso de tráfico en la ciudad con los vehículos, puede ser analizado solamente por la economía y listo, se hace un análisis económico del tráfico en la ciudad. Ese es lo disciplinario. Pero si yo analizo ese mismo fenómeno, ese mismo sistema que es el tráfico en la ciudad de Cuenca, puedo tener una mirada multidisciplinaria. Una mirada económica, de un economista, de un biólogo, de un sociólogo, de un médico y qué sé yo, de un ingeniero civil. Entonces, cada uno investiga y da su informe. Y cada uno hace su propio, acuerda su propia disciplina, sí, pero ya no es solamente una disciplina como el primer caso, sino son varias disciplinas que investigan un mismo fenómeno y cada uno por su lado hace su mismo informe, estudio o recomendación y ese es un equipo multidisciplinario. La perspectiva interdisciplinaria de ese fenómeno es que, a ver, vamos a investigar el tráfico en la ciudad, pero ¿qué factores hay en común entre el economista y el sociólogo, por ejemplo? ¿Y cómo se retroalimenta el trabajo del sociólogo con la del economista, mutuamente? ¿Y cuáles son los aspectos en común que los dos encuentran? Eso es lo interdisciplinario, ¿sí? O de pronto el sociólogo con el economista y el biólogo hacen un equipo interdisciplinario, es que no es que cada uno hace su informe por su lado, sino entre todos los tres van a ver las conexiones y las relaciones de acuerdo a su disciplina. Ese es el pensamiento interdisciplinario. El biólogo aprende del sociólogo, el sociólogo aprende del biólogo. El biólogo aprende del economista, el economista aprende del biólogo. El sociólogo aprende del economista y el economista aprende del sociólogo. Ese es lo interdisciplinario, es una retroalimentación permanente y vemos las conexiones entre una disciplina y otra, retroalimentándose y comunicándose permanentemente y viendo los aspectos en común entre esas disciplinas. ¿Ya? Y lo metadisciplinario ya es un poquito más complicado porque desborda o sea, integra las disciplinas, pero al mismo tiempo los trasciende la disciplina. ¿Ya? Entonces, es decir, cuando uno estudia un fenómeno, como por ejemplo el tráfico en la ciudad de Cuenca, y uno cuando ya está relacionado con siempre con varias profesiones, estudia, por ejemplo, si uno es, por ejemplo, en mi caso, si yo soy psicólogo, supuestamente, yo soy psicólogo, ya soy psicólogo, pero de pronto me he relacionado y he estudiado también otros temas, es como que uno ya
dice, bueno, pues ya no soy tan psicólogo, pues también tengo un análisis desde la mirada económica, tengo un análisis desde la mirada sociológica, cuando uno ha trabajado en equipos interdisciplinarios, uno se vuelve un transdisciplinario, más allá de las disciplinas. Entonces, más bien solo estudia ciertos fenómenos. Entonces, por ejemplo, ya no sería un experto, lo transdisciplinario es que uno ya no sería un experto en psicología, ni en economía, ni en nada de eso, sino ya es un experto en el tráfico de la ciudad. Y uno cuando es experto en el tráfico de la ciudad también ya es medio experto en eso, es decir, ya se va disciplinando en eso, pero ese mismo fenómeno uno tiene que estudiar economía, biología, sociología, de pronto ingeniería, física, etcétera, para entender ese fenómeno que es el tráfico en la ciudad. Y al mismo tiempo es también recuperar la praxis de lo antidisciplinario, de algo que no es disciplinario, sino más bien ya surge desde lo creativo, desde lo experiencial. Entonces, por eso son temas bastante complicados. Y yo el tema de lo metadisciplinario sí lo planteo en la conferencia sobre metapsicología, ¿ya? Pero el día de hoy me voy a concentrar más en lo interdisciplinario, porque ir a lo transdisciplinario es más complicado de explicar y ya lo tengo además en la conferencia de metapsicología. Entonces, aquí está un gráfico y el padre del pensamiento sistémico complejo es Edgar Morin, que también es uno de los pilares en lo que es el pensamiento interdisciplinario, lo que es el pensamiento complejo y los sistemas complejos interdisciplinarios. Les recomiendo muchísimo a Edgar Morin, ¿ya? Entonces, aquí está, por ejemplo, un tema interdisciplinario. En este gráfico de aquí, les voy a agrandar un poquito para que se vea. Aquí ustedes ven un gráfico. Aquí está naturaleza y cultura, ¿ya? Naturaleza y cultura. Entonces, hay la visión esta de separar la naturaleza por un lado y la cultura por otro lado. Son dos posiciones que están como las flechas, uno al extremo del otro. Este es un multilema. Les invito también a la conferencia sobre multilemas. Ahí van a entender un poquito mejor lo que estoy hablando. Mientras que si vemos a la naturaleza como igual a cultura, la cosa cambia. Es un todo. Naturaleza y cultura son lo mismo. Aunque suene llamativo este tema. Entonces, hay el pensamiento reduccionista que dice, no, pues la naturaleza es una cosa, y acá dice, no, la cultura es otra. Pero si tengo una mirada integral, es que naturaleza y cultura son lo mismo. Esto les invito a la conferencia nuevamente sobre multilemas, ¿ya? Y además también a la entrevista con Juan Pablo Martínez, este biólogo importante. Ahí van a entender un poquito mejor de lo que estamos diciendo, ¿ya? Entonces, eso sería el pensamiento interdisciplinario. La relación entre las disciplinas. ¿Cómo relaciono biología con química? Química con psicología. Psicología con artes. Psicología con teatro. Teatro con física. Física con fútbol. Fútbol con diseño, etc. Ese es el pensamiento interdisciplinario. Y ahora vamos a entender un poquito mejor. No, bueno, todavía no vamos a ir a los ejemplos, pero aquí tienen ustedes diversos autores que han profundizado en lo que son los sistemas complejos y los sistemas complejos interdisciplinarios, ¿ya? O metadisciplinarios en algunos casos. Los sistemas complejos, interdisciplinarios y metadisciplinarios. Lao Tse, que ya mencioné, Carl Gustav Jung, ¿sí? El concepto, por ejemplo, de Carl Gustav Jung de sincronicidad, les invito a que revisen. Sincronicidad, de Carl Gustav Jung. ¿Ya? Ustedes pueden indagar, y hay videos también que explican en YouTube esto, la sincronicidad de Carl Gustav Jung. Otro de los autores importantes, Norbert Weber Wiener, Gregory Bateson, Ludwig von Bertalanffy, que está medio difícil de pronunciar, disculpen que no, no pueda pronunciar, no soy muy bueno para estas pronunciaciones de otros idiomas. Enrique Pichón Revier, este argentino, psiquiatra, psicólogo, investigador social. George Herbert Mead también es otro de los que están en la línea del pensamiento
complejo interdisciplinario, Pierre Bourdieu, Francisco Varela, Humberto Maturana, Mario Bunge, ¿sí? Son algunos de los autores que les recomiendo que ustedes les busquen en Internet. Ahorita Internet es una mega biblioteca. Ustedes tienen Redalic, por ejemplo, para investigar en Redalic, que es una red de revistas científicas, pueden investigarles a estos autores. Y hay otras también, Flaxo Andes, hay la biblioteca virtual Cervantes, bueno, hay un infinito de revistas científicas en línea y ahí les recomiendo que busquen. Y bueno, si es que quieren como cultura general, pueden investigar en YouTube, que cuidando quiénes son los que hacen las conferencias, pueden revisar también sobre estos autores. Bert Hellinger, Benoit Mandelbrot, el de los que ya había mencionado. Mandelbrot es el de los fractales, ¿ya? El investigador de los fractales. Benoit Mandelbrot es importantísimo. Edgar Morin, que ya mencioné, este sociólogo francés. Edgar Morin, que es fundamental en lo que son los sistemas complejos inter y trans y metadisciplinarios. Alejandro Jodorowsky, especialmente en su concepción del árbol genealógico, la metagenealogía, importantísimo Alejandro Jodorowsky. Peter Senge, este gran psicólogo de las organizaciones, que habla sobre el pensamiento sistémico, y tiene un libro que es La Quinta Disciplina, y la quinta disciplina en la práctica, también. Peter Senge. Rupert Sheldrake, este biólogo que está cuestionando mucho de los paradigmas de la física clásica reduccionista y mecanicista. Rupert Sheldrake, este biólogo inglés. Henry Mintzberg, también este administrador, este psicólogo organizacional. Otro también que es Gunther Weber, que también habla de las constelaciones y el pensamiento sistémico en las organizaciones. Gunther Weber. Enrique Saforcada, que habla mucho de la salud sistémica, ¿sí? Enrique Saforcada, me parece que él es argentino. Enrique Saforcada, que es un psiquiatra y médico importante que habla sobre los sistemas de salud, los sistemas complejos de salud. Enrique Castellá Sarriera, este brasileño también, y Tomás R. Villasante. De Tomás R. Villasante también tengo una conferencia que les invito, ¿sí? Tomás R. Villasante o Tomás Rodríguez Villasante, este español de la Universidad Complutense de Madrid. Entonces, estos son algunos de tantos que hay que hablan, autores y que han comprendido el pensamiento complejo sistémico. Y me estoy olvidando que también ya mencioné anteriormente a Fritjof Capra. Fritjof Capra, que también entraría dentro de esta lista y que no lo he puesto aquí escrito, pero que ya les recomendé. Fritjof Capra, El Tao de la Física y La Trama de la Vida, y tiene otros libros importantísimos, que son algunos de los autores para que ustedes lo tomen como base para seguir investigando, seguir conociendo, seguir comprendiendo lo que son los sistemas complejos interdisciplinarios. Ahora, por ejemplo, un sistema complejo interdisciplinario puede ser el fútbol, ¿ya? El fútbol es un sistema complejo interdisciplinario. Entonces, hay que hablar de las ciencias del fútbol. Si yo quiero comprender el fútbol, ¿sí? Tengo que hacerle desde diferentes disciplinas, desde diversas miradas, tanto desde la perspectiva, puede ser disciplinaria, como también desde la perspectiva multidisciplinaria o desde la perspectiva interdisciplinaria, ¿ya? Hay gente que piensa que es especialista tanto en fútbol y sin embargo solo le ven desde la mirada, desde la educación y la pedagogía de la cultura física, que son los tradicionales que dicen que son especialistas en fútbol. Pues bueno, pues son especialistas en cultura física y que de ahí, bueno, han tenido su experiencia en fútbol y sus materias en fútbol, pues ya digamos que, por supuesto, pero para yo comprender el fútbol, y no solamente comprender, sino practicar y promover y mejorar la práctica del fútbol, tengo que recibir los aportes tanto de la educación y la pedagogía en la cultura física, pero también, por supuesto, de la nutrición. ¿Sí? Por eso es que dentro de los equipos que manejan el fútbol tiene que haber tanto preparadores físicos o educadores físicos, digamos, educadores de la cultura física, o entrenadores deportivos, pero también es importante los nutricionistas dentro de los equipos de fútbol o de las empresas de fútbol. Son tan importantes los nutricionistas
que la alimentación, la nutrición del deportista tiene que ser importante para que no se engorde, para que no se enferme, para que no se lesione. Entonces, la nutrición es un tema fundamental dentro del fútbol. La psicología, pues, dentro de los equipos profesionales o semiprofesionales, tengo que saber de psicología deportiva, de psicología del fútbol. Un entrenador, un equipo técnico de fútbol, que no haya un psicólogo o que nadie de ahí sepa psicología es grave, pues, porque la psicología alimenta muchísimo al fútbol. Pues, o sea, a veces el fútbol no solamente depende de lo técnico, ni de lo táctico, ni de lo físico, que son tres componentes importantes: lo técnico, lo físico y lo táctico. También lo psicológico y lo actitudinal, lo motivacional, y en eso alimenta la psicología. La psicología es un componente tan importante como la parte técnica, la parte táctica, y también, por supuesto, como ya había mencionado, la nutrición, ¿sí? Los sistemas de alimentación de un futbolista, desde niño hasta equipos profesionales de alto rendimiento. La medicina, pues por supuesto que es importante. Si no tengo un médico ahí, pues estamos jodidos. Pues, o sea, necesitan los futbolistas tener chequeos e intervenciones médicas. Si se lesiona a alguien, pues ¿cómo intervengo? Y ahí también entra la fisioterapia, por ejemplo. La medicina, la deportología, la fisioterapia, que son las ciencias médicas. La traumatología, que está acá, también por acá. Traumatología, fisioterapia, la medicina, las ciencias de la salud son importantes dentro del fútbol. Si uno se lesiona y de pronto dice, no, ponle esto nomás, y de pronto eso que le puso, de pronto puede ser más perjudicial que la misma lesión. Entonces, es importante las ciencias de la salud, las ciencias psicológicas, las ciencias de la educación, la nutrición, la deportología, pero también la biología, ¿sí? El tema del derecho es importantísimo en el fútbol. Si no conoces las leyes, las normas, ¿sí? Si no conoces la ley nacional del deporte, pues estás medio jodido. Si no conoces los reglamentos del fútbol, estás medio jodido. Si no conoces cómo certificar un contrato con un futbolista, estás jodido. Entonces necesitas de abogados que te asesoren sobre el tema futbolístico. ¿Ya? Antropólogos. Antropólogos. Ahí les recomiendo, para que entiendan la importancia de la antropología y de estudios de la cultura, les recomiendo la entrevista que tengo con Juan Carlos Burbano, que fue un, un gran futbolista y ahora es un ser humano integral, un ingeniero, también ha estudiado psicología, y él fue seleccionado del Ecuador en fútbol, que llevó a la primera selección del Ecuador a un mundial en Corea-Japón en el año 2002, Juan Carlos Burbano. Tengo una entrevista con él y él sí plantea algunas cosas importantes dentro de la antropología. Porque él decía que para conformar una selección de fútbol había unos resentimientos tremendos entre los de la costa con la sierra, los de la sierra con el oriente, entre los de la sierra norte y la sierra sur. Entonces decía que hay mucho egoísmo entre un lado y el otro. También tengo una entrevista con Jimmy Bravo, un jugador y entrenador de fútbol del Técnico Club, del técnico salesiano de la ciudad de Cuenca, y él decía que cuando se iba a jugar en las formativas, en la sub-20 del Deportivo Cuenca, los de la cultura afroamericana, de la cultura, los afros, digamos, los negros que les decimos, los de cultura y raza negra del Ecuador, eran por su lado y los mestizos y los cholos por otro lado. Y ese proceso que no había integración impide que haya una buena relación para que se dé un buen desempeño entre los jugadores y el cuerpo técnico de un equipo de fútbol. Entonces, ¿qué pasa si los de la sierra están peleados con la costa, no le dan el pase, etcétera? Entonces, ¿por qué? Porque hay diferencias culturales entre la cultura afroecuatoriana, que viene quizás desde Esmeraldas o desde el Chota o desde el Guayas, o incluso desde la misma Cuenca, que ya hay asentamientos afroecuatorianos importantes en la ciudad de Cuenca. Entonces, ¿cómo vamos rompiendo esas brechas? ¿Cómo integramos a los afros con los mestizos y los cholos?
cómo a los indios les integro también, o a los indígenas también les integro para que sean futbolistas, a los mestizos para que sean futbolistas, a los negros para que sean futbolistas, ¿ya? Entonces, ¿cómo voy integrando esos equipos? Entonces, Juan Carlos Urbano, el de la selección, decía que lo que se hizo en el trabajo en la selección para que llegue ese mundial es integrarles a los unos con los otros, los de la costa con los de la sierra con los de la costa, los mestizos y cholos, los mestizos con los cholos con los negros con los mestizos, etc. Entonces, por eso es importante entender un entrenador, un jugador de fútbol, un directivo, un gerente, un directivo de un club de fútbol, tiene que entender las variables antropológicas que impactan en el fútbol. La sociología también, el tema de las clases sociales, por ejemplo, cómo impactan en el fútbol. Y ahí tengo una entrevista con Raúl Alvarado, por ejemplo. Les recomiendo la entrevista con Raúl Alvarado, que hablamos muchísimo de las clases socioeconómicas o las clases sociales. La tecnología en el fútbol cada vez es importante. Ahora tenemos en algunos países, Europa, y el VAR, ¿sí? La tecnología del VAR y lo que son los monitoreos de la televisión, los videos, etc. Es tan importante es la tecnología en el fútbol. Y ahí tengo la entrevista con Diego el Cholo Solís, Diego Solís, que él decía que la tecnología, tener una cámara para filmar a un muchacho en las formativas, que se transmita partidos de las formativas, de las escuelas de fútbol, de los niños, de los adolescentes y de los que están ya listos para ir al profesionalismo, también es importante, así mismo como se transmiten los partidos los partidos de fútbol a nivel profesional. Las ligas juveniles también es importante tener videos. Y bueno, no solamente los videos, tenemos la tecnología con el VAR, tenemos la tecnología de los micrófonos que ahora utilizan los árbitros con los jueces de línea y los otros jueces que están fuera para poderse comunicar. Entonces es importante la tecnología. ¿Cómo utilizamos la tecnología para evaluar ciertos aspectos de la educación física, por ejemplo? Relojes que tengan GPS, que tengan cronómetros, tengan el nivel de altura, el tiempo de recorrido, etc. Entonces, todo eso implica también la tecnología. ¿Cómo evaluar la técnica del cabeceo? Ahí tengo una entrevista con Giovanni Hurtado, que él hizo una investigación en su maestría de entrenamiento deportivo sobre cómo aplicas la tecnología en el fútbol para evaluar la fuerza y la precisión en el cabeceo. Entonces les invito a que vean la entrevista con Giovanni Hurtado, también un entrenador de fútbol que está haciendo por terminar una maestría en entrenamiento deportivo. Periodismo. El periodismo también es importante dentro del fútbol. Sin el periodismo, con sus pros y contras, el periodismo del fútbol y deportivo es importante. El marketing en las empresas, en los equipos, muy importante para enganchar a los hinchas, para enganchar nuevos socios, para vender jugadores, para promocionar el equipo, para fortalecer la identidad del equipo, etc. El marketing. La economía. ¿Qué saco teniendo buenos jugadores si no les pago bien? ¿Qué saco teniendo un buen equipo en la Serie A, B o en la Serie A si a los entrenadores de formativos les trato pésimo? Y ahí tengo entrevistas en gerencia deportiva y lo que influye el marketing y la economía y las finanzas. Tengo las entrevistas con el ingeniero Fabián Serrano del Wallace Sporting Club, del club de la Serie B. Tengo una entrevista con el ingeniero Omar Álvarez, que ha sido mucho tiempo gerente directivo del Technic Club de la ciudad de Cuenca. Entonces, es importante los temas de marketing, de economía, periodismo, tecnología, sociología, psicología, historia del fútbol también es importante. La historia del fútbol, la literatura del fútbol. ¿Ya? Y dentro de la literatura del fútbol les recomiendo, por ejemplo, un libro de Eduardo Galeano, que es El fútbol a sol y sombra. Un libro medio histórico, medio de literatura, que habla sobre la historia del fútbol, de Eduardo Galeano, este libro se llama El fútbol a sol y sombra. ¿Ya? Y así tenemos muchas otras disciplinas. Aquí están otras disciplinas que me he olvidado, pero son tan importantes, tantas disciplinas que ahora son fundamentales para poder entender este sistema complejo que es el fútbol. Entonces, no solamente se trata de la educación física, no solamente se trata de la psicología, se trata también de otras disciplinas para que nos permitan entender este sistema complejo desde lo interdisciplinario para comprender, practicar y mejorar el fútbol, tanto en las categorías formativas como en los deportes de alto rendimiento.
eso. Lo mismo en el tema de la naturaleza. Lo mismo en los temas de la naturaleza. La naturaleza es un sistema complejo que necesita una mirada interdisciplinaria. Disciplinaria, por supuesto, multidisciplinaria, interdisciplinaria y quizás metadisciplinaria. Pero como estamos en el tema de lo interdisciplinario, entonces la naturaleza necesita no solamente ser investigada por los biólogos, pues, o por los ingenieros ambientales, o por los físicos. La naturaleza necesita ser comprendida desde el periodismo, desde la sociología, desde la antropología, desde la geología, desde la geografía, desde la medicina, desde el derecho. Ahora dice que la naturaleza tiene derechos, entonces también el derecho es importante, la economía de la naturaleza, el marketing de la naturaleza y otras disciplinas. Entonces la naturaleza, esto que es naturaleza, pues hay que tener una mirada distinta desde las diferentes ramas, desde la educación, desde la minería o la ingeniería minera, desde la psicología, desde la sociología, la antropología de la naturaleza, la antropología física, la antropología de lo natural. Y cómo la antropología se liga con la química, por ejemplo, para entender la naturaleza. Cómo la geografía se junta con la geología para entender la naturaleza. Cómo la medicina se entiende con el marketing para entender la naturaleza. Y así otras disciplinas. Entonces, cada fenómeno necesita una mirada disciplinaria, multidisciplinaria, interdisciplinaria, incluso hasta transdisciplinaria o metadisciplinaria. Son sistemas complejos que solamente una disciplina que estudie o que aporte a la naturaleza no es válido. Necesitamos comprender la naturaleza desde su integralidad y desde diversas miradas. Y no solamente la naturaleza, qué sé yo, podemos no poner naturaleza, podemos poner, qué sé yo, los chimpancés. En vez de naturaleza, aquí yo puedo poner chimpancés. El chimpancé necesita ser estudiado desde la psicología, desde la química, desde la antropología, desde la paleontología, desde la historia, desde la economía, el chimpancé. O otros animales, el oso de anteojos, por poner un ejemplo, o el cóndor. Necesita una mirada disciplinaria, multidisciplinaria, interdisciplinaria y transdisciplinaria. ¿Y cómo se relacionan entre estas variables? Por eso son sistemas complejos que necesitan una mirada holística, no solamente desde una profesión, no solamente desde una mirada disciplinaria, sino desde el todo, que es más que la suma de las partes. Es fácil decirlo, pero es difícil aplicarlo, pero ahí está el reto. Hay que irlo haciendo esos intentos de prácticas, de entender, comprender y transformar y mejorar nuestra calidad de la naturaleza. La mente del ser humano, por ejemplo, o de los animales, o la mente del cosmos, la mente de la naturaleza. ¿Qué es la mente, primeramente? Ahí valga la redundancia, ahí es un sistema complejo interdisciplinario que necesita diversos aportes. Desde la neurología, ¿qué es la mente desde la neurología? ¿Qué es la mente desde la psiquiatría, desde la medicina, desde la biología, desde la nutrición? Y no solamente qué es, sino cómo comprenderlo y cómo transformarlo, y cómo mejorarlo, o cómo mantenerlo. Entonces, la mente no es un tema solamente de la psicología. Y peor, no solamente es un tema de la psicología clínica. La mente es un tema que tiene que ser indagado desde la nutrición, como desde la nutrición de los alimentos que consumimos dañamos o mejoramos nuestra mente. Desde la educación, desde el marketing, desde la sociología, desde el derecho. ¿Cómo comprendemos la mente del ser humano? Desde la sociología, ¿cómo aporta a entender la mente de los seres humanos o de los seres vivos? ¿Qué es la mente? Ya es un tema complicado de definirlo. Cada uno tendrá su propia definición de mente y hay millones y cientos de teorías sobre la mente. Pero entre esos millones y esos cientos, ¿cuáles son los aspectos en común? ¿Qué es la mente? Y cómo transformarla, cómo mejorarla o cómo mantenerla en algunos casos. Entonces necesitan equipos, la mente necesita ser investigada desde las disciplinas en su especialidad, desde la multidisciplinaria,
desde la interdisciplinaridad de la ciencia y desde la metadisciplinaridad. Y así, un sinnúmero de fenómenos o de sistemas complejos, como puede ser aquí en vez de mente, puede ser el tráfico en la ciudad de Cuenca, puede ser no el fútbol, sino el básquet, puede ser el atletismo en los 100 metros planos, puede ser, qué sé yo, los agujeros negros. ¿Qué es un agujero negro? No solamente entendido desde la física, sino desde la psicología, desde la mitología, desde la historia, desde la genética. ¿Qué es esto de los famosos agujeros negros? Que están investigando los astrónomos y los físicos principalmente. Pero no deberían ser solamente ellos, deberíamos investigar desde la teología, desde la filosofía, desde la psicología, desde la biología, desde la neurología, qué son los famosos agujeros negros. Y cómo los agujeros negros están relacionados como, por ejemplo, los vórtices en el tiempo, por poner un ejemplo, o los lapsus mentales, etcétera, 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 etcétera. Entonces, los agujeros negros son sistemas complejos que necesitan una mirada interdisciplinaria y metadisciplinaria. La energía cuántica, los cuantos, no necesitamos solamente investigar desde la física, desde la biología, desde la genética, sino también desde la física, desde la antropología cuántica, desde la sociología, para entender los cuantos, desde el periodismo, desde el derecho, desde la neurología. ¿Cómo vamos entendiendo esto de lo cuántico? ¿Qué es lo cuántico? Las ciencias cuánticas. Que no deberíamos hablar solamente de física cuántica, sino de las ciencias cuánticas. Química cuántica, lo teológico, cómo entender lo cuántico, lo psicológico, cómo entender lo cuántico, etcétera, etcétera, etcétera. Y también ir relacionando entre estas disciplinas, cuáles son los aportes y los aspectos en común. Y así, un sinnúmero de sistemas complejos, como puede ser la depresión, como puede ser la iluminación, la meditación, la educación es un sistema complejo, la salud es un sistema complejo que tiene que ser entendido interdisciplinaria y metadisciplinariamente. La economía no tiene que ser estudiada solamente por los economistas, pues tiene que ser estudiada los recursos, etcétera, tienen que ser estudiados por la economía, ¿sí? La situación económica, los recursos naturales, los recursos productivos, no tienen que ser solo entendidos por los economistas, tienen que ser entendidos por los psicólogos, por los biólogos, por los geólogos, etc. Entonces, que ninguna disciplina venga aquí a quererse identificar su objeto de estudio y hacerse dueña del objeto de estudio. La mente no debe ser dueña de la psicología de eso. La antropología también debería entender la mente. La biología, la economía, etc. ¿Ya? Entonces, a esto me refiero cuando son sistemas complejos interdisciplinarios o sistemas complejos. Ya el pensamiento, y ahí es clave el pensamiento sistémico, el pensamiento complejo, el pensamiento interdisciplinario, los aportes de Edgar Morin y de otros autores que ya mencioné. Es como vamos encontrando las conexiones, las relaciones entre estos enfoques que están transformando el siglo XX y el siglo XXI. Pero que no solamente es de ahora, esto viene ya de culturas ancestrales, estos conocimientos, sino que ahora se está replanteando y retomando estos principios que ya fueron dichos por los mismos griegos, por las mismas sabidurías de los egipcios, de los taoístas, del cristianismo gnóstico, etcétera, por sabidurías ancestrales. Entonces, hay que ir profundizando en lo que son los sistemas complejos inter y transdisciplinarios. Así es, amigos y amigas, esta ha sido la conferencia sobre sistemas complejos interdisciplinarios y como les digo y les repito nuevamente, ver las otras entrevistas, las conferencias y principalmente las conferencias sobre psicología sistémica, sobre metapsicología. Y las entrevistas con Juan Pablo Martínez, que es este biólogo que habla de biología y cultura,
con Juan Carlos Burbano, que habíamos reflexionado sobre los temas del fútbol. Y bueno, otras entrevistas que también tenemos por ahí, que les invito y que también algunas de ellas, unas 4, les voy a dejar después cuando termine la música y todo este video, al final va a aparecer, de todo este video, cuando se cierre todo el video van a aparecer unas 4 recomendaciones de algunas conferencias. Pero con todo ya les estoy diciendo cuáles revisen conferencias y entrevistas para ir educándonos, ir aprendiendo, seguir investigando. Como les dije, de pronto hay algunos temas que yo no manejo a profundidad, no soy tan especialista en sistemas complejos interdisciplinarios, lo que sí hago es darles pastillitas para que ustedes después puedan profundizar e incluso superar mi conocimiento y esta conferencia. Lo importante es la divulgación. Agradecer a nuestras empresas que nos apoyan, sí, siempre les digo, revisen lo que es acá empresas en el Cantón Gualaceo, en el sur del Ecuador, en la provincia de La Suay, Orellana Construcciones, esta empresa de ingeniería civil y de inmobiliaria, Trajes Orex, esta empresa de ropa y de calzado de varón, Cafetería y Pastelería El Montañés de Vicente Encalada, Bior Tecnología de Javier Villa, ¿sí? Son las empresas que siempre nos están apoyando. Y bueno, pues el día de hoy hemos hecho una conferencia a los tiempos, más nos hemos estado dedicando a las entrevistas. Seguiremos después poco a poco haciendo otras conferencias conforme vayan surgiendo las preguntas de ustedes. Ayuden a compartir este video a las personas que creen que les interesa. Y pues no se olviden de visitar siempre mi canal en YouTube, donde está mejor organizada la información. Me buscan en YouTube como Elvis Orellana Espinosa y asimismo en las otras redes sociales como es Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Blogger y a mi teléfono para asesoramiento en psicología, en educación, en psicología aplicada, psicología teórica, investigación, que es el código del Ecuador 593, es mi número. Y 995-38-4275 acá en el Ecuador, al WhatsApp. O si no, al Messenger, si en el caso de que no les conteste el WhatsApp, tienen ustedes mi Messenger de Facebook. Pero el WhatsApp, repito nuevamente, mi número es 593-995-38-4275 acá en el Ecuador. Entonces, ahí me pueden encontrar y estoy a las órdenes para dar servicios de asesoramiento psicológico en la integralidad de la psicología sistémica, de la psicología integral. Cuídense mucho, pasen bien. Ha sido un gusto. Chao, chao.